Me alegra nuevamente estar con ustedes. Hoy quiero hacer referencia a un tema muy importante sobre el cual se ha evidenciado cierto malestar, indignación por parte del pueblo colombiano. Esto es la creación de más de 1.200 cargos en la Procuraduría General de la Nación. Las declaraciones de la procuradora Margarita Cabello, del ministro del Interior y del director del Departamento Administrativo de la Función Pública en relación con el caso Petro y de los más de 1.200 cargos creados a través del decreto 1851 de 2021 no son ciertas. Me explico. En la sentencia del 8 de julio del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados por la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría General el 9 de diciembre de 2013, que fue confirmada el 13 de enero del 2014. Hay que recordar que el mandato de Petro fue interrumpido por algo más de un mes mientras estuvo separado de su cargo en virtud de la decisión de la Procuraduría, lo cual también constituyó una afectación a los derechos políticos de los electores y al principio democrático. La Corte insistió en que el proceso disciplinario seguido contra el señor Petro no respetó la garantía de imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, pues el diseño del proceso implicó que la sala disciplinaria fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de los mismos, concentrando de esa manera las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias. La Corte estimó que la falta de imparcialidad objetiva, la falta de imparcialidad objetiva afectó transversalmente el proceso, tornando en ilusorio el derecho de defensa del señor Petro. Además, el tribunal advirtió que en el caso existió una violación al principio de jurisdiccionalidad. Esto va a ser muy importante, puesto que la sanción fue ordenada por una autoridad que tiene una naturaleza administrativa, como la Procuraduría General de la Nación, y no por un juez penal dentro de un proceso penal. Por unanimidad, la Corte decidió lo siguiente: que la sentencia por sí misma constituye una forma de reparación, que el Estado debe realizar las publicaciones de la sentencia para efectos de divulgación y conocimiento, que el Estado al mismo tiempo debe adecuar en un plazo razonable su ordenamiento jurídico interno conforme los parámetros establecidos en la sentencia. También el Estado debe indemnizar por daño inmaterial y por el reintegro de los gastos y costas del proceso. También determinó la Corte Interamericana que en un plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, el Estado rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la misma. Una vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió el informe por parte del Estado colombiano, expidió la resolución 25 de noviembre de 2021, reciente. En ella, la Corte procede a valorar el informe de cumplimiento presentado por el Estado colombiano. Especialmente, la Corte se pronunció sobre 3 puntos. Primero, sobre los artículos del Código Disciplinario y del Código General que facultan a la Procuraduría a imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos. Segundo, hizo referencia a las normas que prevén sanciones impuestas por la Contraloría a los funcionarios por responsabilidad fiscal, que puede tener efecto en la restricción de los derechos políticos. Tercero, hizo referencia igualmente al artículo 5 de la Ley 1864 del 2017, que estableció el tipo penal de elección ilícita de candidatos.
en tanto que puede generar, dice la Corte, el efecto de inhibir a una persona para postularse a un cargo de elección popular cuando ha sido objeto de una sanción disciplinaria o fiscal, pues podría incurrir en el delito sancionado con una pena de 4 a 9 años de prisión. En ese orden, en primer lugar, la Corte hace referencia a la expedición de la Ley 2094 del 2021, que reformó la Ley 1952 del 2019, el Código General Disciplinario. El artículo 1 de esta ley modificó así el artículo 2 de la Ley 1952. En el siguiente sentido, reza el artículo 2. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción. Abro comillas. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Este artículo reza además que se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales, funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular, y esto permite adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley, señala dicho artículo. Para la Corte, esta reforma legal planteada por el Estado continúa permitiendo que un órgano distinto a un juez penal imponga restricciones a derechos políticos de funcionarios democráticamente electos de manera incompatible con la literalidad del artículo 23, numeral 2 de la Convención y con el objeto y fin de dicho instrumento. De este modo, la Procuraduría General de la Nación continúa, reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en la Convención. La Corte además advierte que las reformas realizadas al procedimiento disciplinario colombiano en este sentido no deben confundirse con mantener jurídicamente su ordenamiento la responsabilidad de que órganos distintos a un juez en un proceso penal impongan sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos. En este contexto, debe distinguirse la facultad disciplinaria que opera frente a los servidores públicos en general de la facultad que tiene la Procuraduría frente a los funcionarios electos popularmente. Los primeros pueden ser investigados, suspendidos e inhabilitados por la Procuraduría. Los segundos, es decir, los de elección popular, no pueden ser objeto de estas sanciones. Sobre el punto 2, la Corte observa que el Estado no ha presentado información sobre acciones que estén dirigidas directamente a corregir la restricción de los derechos políticos de funcionarios públicos de elección popular por responsabilidad fiscal declaradas por la Contraloría General de la República. Finalmente, la Corte considera que el Estado no ha adoptado ninguna medida para adecuar el artículo 5 de la Ley 1864/2017, que establece el tipo penal de elección ilícita de candidatos, a los estándares señalados en la sentencia sobre la restricción de los derechos políticos, tomando en cuenta lo sostenido por el Estado. Se concluye que las declaraciones de la procuradora Margarita Cabello, del ministro del Interior y del director del Departamento Administrativo de la Función Pública no son ciertas. En primer lugar, porque el tribunal no ordenó crear dichos cargos, aunque sí hay que resaltar que valora, y abro comillas, positivamente que el Estado, aun cuando no fue ordenado como reparación en la sentencia, haya tenido en cuenta dicho análisis en el diseño del procedimiento disciplinario contenido en la Ley 2094 del 2021. Es decir, el Congreso hizo algo que no fue ordenado por la Corte Interamericana. Claro que no por eso es malo, lo hizo discrecionalmente, es válido. Lo segundo es que
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la resolución de cumplimiento ordena que los funcionarios electos democráticamente, bajo el principio de jurisdiccionalidad, solo pueden ser suspendidos, destituidos e inhabilitados por un juez penal dentro de un proceso penal, de un juez penal dentro de un proceso penal. En otras palabras, la Procuraduría solo conserva la función de investigación frente a estos funcionarios, por lo que no se justifica la creación de más de 1.200 cargos. Con los funcionarios existentes es más que suficiente para desarrollar dichas funciones. Con esos insumos, valoren ustedes. Feliz Navidad.